Hoy vamos a meternos de lleno en una técnica terapéutica muy potente y a menudo bastante malinterpretada, la exposición imaginaria. Es una herramienta clave para procesar el trauma y en los próximos minutos vamos a desglosar exactamente cómo funciona, basándonos en los protocolos clínicos que la guían. Muy bien, vamos al lío. La pregunta que nos va a guiar es fundamental. ¿Cómo es posible coger un recuerdo doloroso que se siente caótico, abrumador, hecho pedazos y ponerle orden? O sea, ¿cómo se archiva algo que parece que se resiste con todas sus fuerzas a ser archivado? Para entender la solución, primero tenemos que entender bien cuál es el problema. Y el problema está en lo que en psicología se llama un recuerdo traumático atrapado. Y es que no es un recuerdo como los demás, para nada. Entonces, ¿por qué se quedan atrapados? A ver, a diferencia de un recuerdo normal que se procesa y se archiva, el de un trauma se graba de otra manera. En ese momento de shock, el cerebro está en modo supervivencia total. Prioriza la respuesta emocional, la alerta, y deja en un segundo plano la parte que se encarga de poner contexto, de decir esto pasó en este sitio, en este momento. El resultado, el recuerdo se queda como congelado, sin ordenar, y aparece en forma de fragmentos cargados con la misma emoción que en el momento original. Y esto, claro, lleva a evitar todo lo que lo recuerde, alterando por completo la vida de una persona. Y aquí está la clave de todo. El objetivo terapéutico no es borrar la memoria, porque vamos, eso es imposible. El objetivo es mucho más constructivo, y es la palabra que lo define todo: procesar. Procesar el recuerdo. Y aquí es donde entra en juego la exposición imaginaria. La clave está en eso de la narración constructiva. Se trata de guiar a la persona para que cuente la historia del trauma, pero en un entorno totalmente seguro. El objetivo es que ese recuerdo deje de ser un fragmento aislado y terrorífico para que se integre en la historia completa de su vida. La memoria no se va, pero pierde esa carga emocional tan bestia que tenía. Esta imagen lo explica de maravilla. A la izquierda, el caos del recuerdo sin procesar. Trozos sueltos, emociones que desbordan, una vida condicionada por la evitación. Es como tener un montón de papeles desordenados por el escritorio. A la derecha, el resultado del proceso, esos mismos papeles, pero ahora bien ordenaditos en su carpeta. El recuerdo se convierte en parte de la historia, en una narración con un principio y un final que se puede manejar. Vale, ¿y cómo se consigue pasar de ese caos al orden? Ojo, esto no se hace de cualquier manera, ni mucho menos. Es fundamental seguir un protocolo muy claro y muy estructurado. Vamos a ver cómo se construye este camino, paso a paso, para garantizar que sea seguro y eficaz. Aquí tenemos la hoja de ruta. Primero, la preparación. Se explica todo muy bien. Después, un entrenamiento clave en habilidades para manejar las emociones, como técnicas de respiración o de grounding, que ayudan a conectar con el presente. Solo entonces se pide narrar lo que pasó. Mientras se relata, se va midiendo el nivel de angustia con escalas SUDS, una valoración de 0 a 100. Después se procesa todo lo que ha surgido y, muy importante, se repite. No es un salto al vacío, es más bien como una escalada, pero con guía y con todo el equipo de seguridad. Esta frase es un ejemplo perfecto de cómo un terapeuta guía el relato. Fijaos en las palabras clave. Se pide narrar en primera persona, en tiempo presente y con detalles sensoriales y de pensamiento. ¿Qué viste? ¿Oíste? ¿Pensaste? La idea es una inmersión controlada en la memoria para poder trabajar directamente con ella, para poder tocarla y empezar a ordenarla. La clave de este protocolo está en la repetición. Podría sonar un poco raro, ¿no? Revivir algo doloroso una y otra vez, pero es justo ahí donde ocurre la magia, donde se da la reestructuración. Veamos qué implica esto en la práctica. El núcleo del trabajo es intenso, pero está acotado. Cada exposición, o sea, la narración en sí, dura entre 20 y 60 minutos dentro de la sesión, y este trabajo se repite a lo largo de un tratamiento que suele durar entre 8 y 12 sesiones. Esto es fundamental porque deja claro que no es una solución de un día para otro, sino un proceso estructurado con un principio y un final definidos. Y a ver, ¿cuál es la lógica detrás de repetir algo que causó tanto dolor? Pues aquí está la base científica. Cada vez que se narra la historia en un entorno seguro, sin que ocurra nada malo, la respuesta de miedo que el cerebro asoció al recuerdo va disminuyendo. Es un proceso de descondicionamiento. El cerebro aprende que recordar en sí mismo ya no es peligroso, y esto es lo que permite que la memoria por fin se integre. Y llegamos a una sección que es absolutamente crucial. Precisamente porque esta técnica es tan efectiva, también es muy potente. Y cualquier herramienta tan potente debe manejarse con un cuidado y un conocimiento enormes. Esto tiene que quedar meridianamente claro. Primero, es una técnica de una potencia tremenda.
Segundo, está totalmente contraindicada si la persona no tiene ya herramientas sólidas para regular sus emociones. Sería como pedirle a alguien que se enfrente a una tormenta sin refugio. Y tercero, y lo más importante, siempre existe un riesgo de retraumatización, que solo un profesional cualificado puede y debe vigilar y manejar. No es algo para intentar sin la guía experta adecuada bajo ningún concepto. Y con esto terminamos, dejando en el aire una pregunta que creo que resume la esencia transformadora de esta terapia. No se trata de cambiar los hechos del pasado, eso es imposible. La pregunta es si, al contar esa historia una y otra vez de forma segura, al darle una estructura, un significado, podemos cambiar la forma en que esa historia vive dentro de nosotros y, en cierto modo, cambiar su final en nuestra vida presente. Muchas gracias por habernos acompañado.